Ajá, ya estamos en vivo. Gracias de verdad por compartir este espacio conmigo. Oye, estamos en live. Hacía días que no estábamos en live, así que te doy la bienvenida. Y ahora hablaremos de un tema de acuerdo que creo que casi todos nos está pasando y es que tenemos tantos estímulos, tantas historias, estamos en casa o en las oficinas, donde sea, y queremos hacer aquellas tareas, aquellos proyectos y no hay manera humana de conseguirlos. Y eso ya lo sabes, tiene un nombre raro que cuesta de pronunciar, que incluso en la boca duele un poco y escuece bastante y se llama procrastinación, que básicamente en pocas palabras sería posponer aquello que sabes que tienes que hacer y hacer otras cosas que son nimiedades, cosas secundarias que seguramente no tienen mucho valor. Oye, me encantará saber un poquito sobre la pregunta del día. ¿Qué tareas te cuesta más hacer? Cuando te vas a poner y dices, ¡buah! ¡Qué pereza más grande tener que hacer esto! Yo tengo muchísimas, ¿de acuerdo? Después te voy a contar. Hoy vengo cargado de novedades con una conferencia muy práctica para que puedas accionar diferentes puntos y empezar a vencer esa procrastinación, que no es pereza, que son cosas distintas, ¿de acuerdo? Una cosa es la pereza y la otra es la procrastinación, que es un efecto totalmente natural. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Utiliza el chat, estamos en vivo en LinkedIn, en Facebook, escribe tus comentarios y me encantará que te unas a la fiesta del conocimiento, la fiesta de la productividad. Nada, empezamos en unos segundos. Cualquier duda, dejo aquí la pregunta, ¿de acuerdo? Me encantará saber sobre ti, así que ya lo sabes, preséntate, de qué país nos estás viendo y sobre todo, si tienes alguna consulta sobre procrastinación, aprovecha este momento para generar este diálogo social, ¿de acuerdo? Para que podamos hablar todos. Y antes, de acuerdo, de entrar en materia, lo primero que quería comentarte es que ya tenemos más de 100 conferencias subidas al canal de YouTube para que puedas unirte. Si esta no te la vas a poder ver, no la puedas adaptar por lo que sea a tus horarios, porque tienes millones de cosas que hacer, pues te dejaré aquí el link de YouTube para que te unas, para que te suscribas, para que nos ayudes también a hacer la familia un poquito más grande. Ya somos más de 1000, más de 1100, creo que somos ya. Así que gracias de verdad por ese pedacito de tu tiempo y de amor que nos estás brindando. Hablaremos en breve, ahora estaremos unos segunditos y volvemos ya con esa presentación, pero cualquier cosita, de acuerdo, te dejo el chat de los comentarios para que puedas ir escribiendo. Así que ahora mismo en LinkedIn te dejo también aquí el canal, de acuerdo, de YouTube para que lo tengas. Perfecto, muy bien. Y también te lo dejo en Facebook para que puedas unirte y por mi parte encantado, de acuerdo, de responder preguntas. En nada, 30 segundos, menos de un comercial, volvemos aquí, de acuerdo, cualquier duda que tengas y adelante. Así que vamos allá. Pues bien, ya estamos aquí, vamos a empezar con esta breve masterclass, como siempre ya lo sabes, con trucos muy prácticos. No quiero que sea sumamente teórico porque teoría hay mucha. La pregunta es, ¿y qué hacemos esto para aplicarlo? ¿Qué puedo hacer yo en mi vida real para poder aplicar? Pues bien, soy Miguel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal, y hoy te vengo a hablar de uno de los clásicos de la productividad personal o manejo del tiempo, la procrastinación. A aquella cantidad de cosas que tenemos por hacer y que no hay manera humana, ¿de acuerdo? ¿Por qué muchas de las cosas no las hacemos? ¿Por qué es tan evidente que tienes que hacer un proyecto, que tú sabes que eso te va a generar mucho dinero o que a lo mejor te puede generar mucho bienestar y en cambio prefieres hacer cosas que realmente no te aportan valor? Esto es el poder de la procrastinación, que muchas veces está dentro de nuestra mente. No es un tema simplemente que se produzca y ya está, sino que también lo hemos aprendido durante muchos años y es que ya lo sabes, tu cerebro busca siempre la máxima supervivencia. Eso implica que tengamos que ahorrar la mínima energía posible, la máxima en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, siempre buscaremos estrategias para no tener que descargar demasiado esa energía. Y la procrastinación es una estrategia. Fíjate que es una estrategia muy suave que utiliza tu cerebro, pero en el fondo te está diciendo que no quiero hacer esto ahora porque tengo energía y quiero conservarla. Así que, de acuerdo, veremos esta pequeña presentación. Pues bien, fantástico. Gracias por comentar aquí en los diferentes canales. Como bien sabes, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook. Oye, si tienes alguna pregunta o quieres presentarte, por mi parte, encantadísimo. De hecho, aquí Miriam nos decía en LinkedIn, yo trato de complacer al cliente insaciable, bueno, tratar de complacer al cliente insaciable y con poco conocimiento de mi servicio. Entiendo que este tipo de tareas acaban siendo muy farragosas, muy engorrosas porque estás con el cliente que no te entiende, que sí te entiende. Creo que en este caso es sencillo, ¿de acuerdo? Porque al final hay que entender que, como siempre, hay clientes que evidentemente no deberíamos trabajar, punto número uno, y punto número dos, aquellas cosas que siempre son más repetitivas, esto lo hemos comentado en algún vídeo y que puede ser interesante como idea, pues establecer protocolos, tener una pequeña wiki o una manual de procesos, que esto lo tenemos en las conferencias, para que cada vez sea más fácil ante las peticiones repetitivas de los clientes. Pero esto que dice Miriam, de acuerdo, tiene toda razón del mundo. Al final, cuando hay una cosa que no nos gusta y además la gente lo sigue haciendo, es porque a lo mejor el cliente, de acuerdo, no lo tenemos bien seleccionado o es porque nuestro trabajo, de acuerdo, tiene que estar pulido de alguna manera. Así que fantástico, fabuloso. También había otro mensaje, de acuerdo, en la red de Facebook. A Nadia, ¿cómo estás?
Dice, mis procrastinaciones son confrontar emociones difíciles o conflictos. Mira, muy buen punto este que has tratado, Nadia, porque en general, cuando hablamos de procrastinación, la gente piensa en tareas, cuando hay muchísimas cosas que tienen que ver con esos conflictos interpersonales o propios que tenemos con otras personas, que a veces dices, mira, ¿sabes qué? Hoy no lo voy a gestionar, porque hoy no tengo el día, entonces lo que voy a hacer es guardarlo, y eso al final genera, ya lo sabes, un conflicto emocional con uno mismo. Y el conflicto emocional con uno mismo también tiene que ver con la productividad. Cuando uno no está bien, evidentemente en casa o en el trabajo, esto también lo repercute dentro de su propia productividad o su propia efectividad. Porque esto ya lo sabes, esto no va de etapas diferentes, no va de yo es que soy así en lo profesional, yo es que soy así en lo personal. Al final todos somos iguales, evidentemente, porque es una única esfera. Es tu vida es vida personal y también es profesional. Lo digo porque hay gente que a veces intenta separar estas dos vías, de tener aquí la parte personal y la profesional, cuando seguramente no tenga ningún sentido. Pues bien, como decíamos antes, ya lo sabes, si tienes alguna consulta o alguna pregunta sobre procrastinación, hablaremos de ello, pero como bien sabes, me encanta hacerte pequeñas masterclass prácticas para que las puedas disfrutar y si no la puedes ver hoy, ya lo sabes, ve al canal de YouTube que acabamos de publicar antes, únete y la podrás ver cuando quieras. Hay más de 100 vídeos ya colgados para ello, donde hablamos de neurociencia y productividad personal en el único blog, de acuerdo con V, en este sentido, de acuerdo que tiene blogs donde hablamos de neuroproductividad, una metodología que creamos en 2013 justamente para que la productividad personal tenga esa parte humana, ese toque humano que necesita cuando hablamos de efectividad. Pues ahora sí, de acuerdo, vamos a compartir preguntas y dudas, adelante. Vamos allá, de acuerdo, a compartir pantalla. Vamos. Yo tengo ganas de compartirlo, porque la verdad es que me hace ilusión presentarte esta presentación. A ver, un segundito. Ahí lo tenemos. Muy bien, esto ya está. Viento en popa. Fabuloso. Venga, vamos a hacer un poquito más grande. Ya lo sabes, cosas del directo que le cuesta un poquito arrancar. Aquí en la computadora es que hemos hecho una formación, capacitación presencial y hemos utilizado muchísimos programas también, entonces todavía va un poquito lento en este sentido. A ver si se nos carga ya y podemos entrar. Hoy hablaremos de acuerdo de la procrastinación, que como bien sabes, de acuerdo, procrastinar al final es una palabreja que se utiliza mucho en la jerga de productividad, pero sobre todo nos referimos a una cosa clara, de acuerdo, que tiene que ver en cómo puedes posponer o por qué estás posponiendo aquellas tareas que sabes que son importantes, pero después te dedicas a hacer cosas mucho menores. Ahora te voy a poner un ejemplo muy sencillo y seguramente te has identificado. Imagina que tienes que escribir, por ejemplo, una presentación, ¿de acuerdo? Una presentación para un cliente o una presentación para dar una charla, lo que tú quieras. Entonces, empiezas la mañana, tú ya lo tienes muy claro que tienes que hacer eso, lo tienes súper escrito, lo tienes súper detallado, pero no sé qué te pasa, que empiezas a ir a las redes sociales, contestas 4 mensajes, contestas al final cosas que son totalmente inocuas, que al final no tienen ningún tipo de valor para ti, pero le dedicas mucho tiempo y eso hace que después, cuando te quieras poner a la tarea de verdad, oye, pues estás desgastadísimo, ya no tienes energía para hacerlo. Entonces, esto es el poder de la procrastinación. Y verás, no siempre lo haces porque eres un vago, porque eres una persona perezosa. Aquí hay gente que puede pensar, yo es que soy un poquito vago, entonces por eso siempre pospongo las cosas y no las quiero hacer. Sí, evidentemente puede ser una de las razones y también está contemplada, pero muchas veces, de acuerdo, tiene que ver con otros procesos que justamente vamos a ver hoy. Así que bienvenido, te doy la bienvenida a esta presentación, a esta masterclass, donde hablaremos sobre cómo vencer la procrastinación con neurociencia, ¿de acuerdo? Intentaremos buscar diferentes puntos de la neurociencia y, evidentemente, siempre desde la perspectiva práctica. Así que vamos allá. ¿Dudas al respecto? Solo empezar. ¿Qué entiendes tú por procrastinación? Me encantará también conocer cuál es tu perspectiva sobre el tema, porque estas palabras, ya lo sabes, al final son muy personalizables. Yo es que procrastinación entiendo esto, entiendo lo otro, entonces si me lo puedes explicar, por mi parte, pues muy contento. Así que ahora veo que se están aquí uniendo muchas más personas. Me encanta de verdad que estemos aquí toda la familia de LinkedIn Live, de Facebook Live. Muy bien, perfecto. Aquí estoy conectando desde la otra pantalla también, desde los otros dispositivos. Muy bien, fantástico. Genial. Ahí está. Muy bien. Vamos allá con la presentación, ¿sí? ¿Te parece? Si tienes alguna duda, me lo vas comentando también en el chat. Muy bien. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? Ay, qué ilusión, ¿eh? Qué ilusión siempre ahí puntualísima con todos los temas que estamos tocando estos días. Pues bien, este índice que te quería presentar tiene básicamente, como siempre, 3 puntos principales
El primero de todos, ¿de acuerdo? Es la mala fama que tiene este palabra. Le he puesto palabra porque al final procrastinación es algo realmente que no mucha gente suele utilizar. Es verdad que a alguien le suena, a otros más. Cada vez se utiliza más, igual que la palabra infoxicación, que en su tiempo fue muy famosa, y ahora le llaman infodemia, ¿no? Que al final es muy parecido con esto. Entonces, la mala fama del palabra, un poco por qué viene precedida y si realmente tiene sentido. La segunda parte, de acuerdo, un poco saber más sobre la neurociencia que hay detrás y justamente lo vincularemos con procrastinación. Ya lo sabes, este canal, de acuerdo, lo que estamos haciendo aquí en el live, tiene mucho que ver con productividad siempre. De hecho, es el tema principal que estamos tratando, ¿de acuerdo? Entonces, creo que está bien que podamos hablar un poquito de lo que hay detrás y dejarnos de hablar de las palabrejas que ya conocemos e intentar darle un poco de rigor. Evidentemente, con eso no quiero decir que hay que ser un radical, ya lo sabes, pero conocer siempre las cosas que hay detrás le da rigor realmente a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien. De hecho, Elizabeth nos dice procrastinar es dejar una tarea para más tarde. Puede ser por pereza. Sí, evidentemente hay un factor que puede ser por pereza, pero igualmente veremos, de acuerdo, que hay muchos factores asociados que a veces son bastante, vamos a decir, indirectos. No son tan visibles como pudiera ser, por ejemplo, la pereza, que es un ejemplo claro, o incluso la desconcentración o el foco, ¿de acuerdo? También son claves, pero veremos otras cosas también que tienen mucho que ver. Y por último, ya sabes que me gusta terminar con pequeñas reflexiones, ¿sí? Reflexiones al final también para actuar de forma práctica y sobre todo para que también dé un poquito de comida para pensar, sobre todo de cara a futuros live que haremos sobre este tema. Porque, oye, ya te prometo desde aquí que de procrastinación hablaremos bastante porque considero que es un tema que hay que tratar mucho, porque es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de ser productivos. Cuando uno es productivo, uno de los principales obstáculos que tiene es justamente este, es que quiero hacer una cosa y termino haciendo otra. Quiero hacer un proyecto y termino haciendo tareas que son totalmente secundarias. Pues bien, vamos a por el primer punto, de acuerdo, que es la mala fama, un poquito por qué le viene precedida, y vamos a ver algunos de los mitos también que se hablan sobre este tema. Punto número 1, arrancamos. La primera parte, de acuerdo, ya sabes, esto es una frase propia, no sé qué tal te parece, ahora me lo comentas en el chat, si te parece interesante o no, y es menos amor por empezar las tareas y más pasión por terminarlas. Verás, la mayoría de personas se enamoran, de acuerdo, de todas las tareas, pero resulta que cuando ya llevan un día o 2 días con ellas, ahí tenemos un problema. Bueno, ya no es tan interesante como parecía. Hay muchísima gente que se llaman los initiators, ¿no? Que al final son aquellas personas que inician todo lo que pueden y después, al cabo de un tiempo, al cabo de unas horas, están cansados y ya no quieren saber nada, porque ya dejó de estimularles. Fíjate que aquí, como siempre, dependerá mucho del rol que tengas en la empresa. Si eres una persona más cerebro, por decirlo en metodología Belvin, al final lo que buscarás siempre es generar nuevas ideas, pero no serás una persona de ejecución. Y esto pasa a veces cuando se mezclan los roles de las personas. Hay gente que le gusta mucho crear, la gente que le gusta mucho tomar las ideas y tomar iniciativa, pero oye, cuando tengo que ponerme a ejecutar, cuando tengo que poner un Excel ahí con los proyectos, pues esto no es cosa mía. Entonces, ahí tenemos muchos initiators que tienen mucho amor por esas tareas, pero tenemos pocos terminators, muy poquitos terminators, porque pocos son los que inician las tareas y son capaces de finalizarlas. Oye, ¿te suena esto? ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez que inicias cosas y después no puedes terminarlas? Creo que hoy en día tiene un valor incalculable las personas que son capaces de terminar las cosas, porque en general pasa todo lo contrario, que a la gente le encanta iniciar cosas, porque eso evidentemente genera una dopamina brutal. Es un factor novedad, es un factor descubrimiento, al cerebro le motiva, pero a la hora de terminar cuesta muchísimo más. Y ahí es donde viene la gran procrastinación, porque iniciar a todo el mundo le gusta. Al final, fíjate que iniciar, ya sea iniciar una relación, iniciar una tarea, un proyecto, un nuevo empleo, una nueva vida, todo evidentemente llama la atención siempre que sea querido. También es importante. Cuando es evidentemente forzoso, ahí cambia por completo, ¿no? Entonces, fíjate que en este punto, una vez decimos esto, vamos a por la siguiente parte y aquí hay muchas cosas que poder cortar, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte que quería decirte es que hay 3 conceptos que son parecidas a procrastinación, pero que no son exactamente lo mismo. Entonces, quiero clarificarlo porque creo que puede ser útil también para entender de qué estamos hablando cuando decimos procrastinación. El primero, de acuerdo, que a lo mejor te suena, es un mote griego, de acuerdo, una palabra griega que se llama acracia o acrasia. Acracia básicamente significa ausencia de gobierno, ausencia de control por parte de alguien. Y es que en general, esto se ha descubierto, hay bastantes artículos sobre este tema a nivel de psicología, hemos descubierto, de acuerdo, que hay una preferencia muchas veces de hacer cosas que tú sabes que no deberías hacer
y terminar haciéndolas. Y esto se produce, ¿de acuerdo? Porque al final sabes que si tú ya consigues la recompensa, es como que se terminó el camino. Entonces, de esta manera buscas maneras, pequeños atajos para hacer otras cosas y no llegar al final del camino porque no tienes claro lo que hay después. Entonces, esto sería, en el fondo, ir en contra de tu propio gobierno. Es decir, ¿quién decide? En principio decides tú. Entonces, esto sería la gracia, ¿de acuerdo? Es un concepto muy interesante porque es verdad que es más filosófico en este sentido, pero nos está diciendo que mucha gente va en contra de lo que piensa. Repito, en contra de lo que piensa. Y esto es normal, es un efecto que se produce normal. Pero fíjate que esto no es procrastinar. Esto es un efecto que se produce en la mente, es una paradoja que tenemos todos y esto lo llamaríamos acracia, ¿de acuerdo? Perfecto. Más cositas, ¿de acuerdo?, que quería comentar. Pereza, antes lo decía muy bien Elizabeth, ¿no? La pereza. Pereza, fíjate que no es procrastinación. La pereza al final es que no te interesa lo que estás haciendo y por lo tanto no tienes ganas. O a lo mejor tienes otras preferencias en ese momento y no te apetece hacer eso. Pero no hay que confundir exactamente lo que es la procrastinación con la pereza. Evidentemente todo se mezcla. Tampoco te voy a decir ahora que son cosas totalmente externas, pero la pereza evidentemente tiene que ver también porque no encontraste realmente lo que estabas haciendo que tenía un sentido para ti, a lo mejor no sabías muy bien lo que tenías que hacer, te faltaba claridad o simplemente, de acuerdo, preferías hacer otras cosas porque no estás de acuerdo o no te gusta tu trabajo o puedes tener un día tonto y está bien, pero entonces en este caso hablamos de otra cosa, no hablamos de procrastinación, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Aquí Jorge nos comentaba esto, ¿eh? Este es mi gran problema. Soy más estratega, pero pésimo ejecutor. Pero igualmente, Jorge, está muy bien, porque si tú mismo lo reconoces, lo bueno es que te vas a llevar o vas a intentar buscar colaboraciones en este sentido. Evidentemente, hay días que hay que ejecutar. También, al final, todos tenemos que ejecutar y todos tenemos que pensar, pero siempre hay una preponderancia, ¿no? Hay siempre una predominancia de uno de los puntos. Pero es bueno realmente ser honesto con uno mismo y decir, oye, pues yo creo que este punto lo podría hacer mejor. Entonces, muchos initiators, pocos terminators. De hecho, tener en tu equipo una persona que le gusta terminar las cosas y acabarlas todas es prácticamente una bendición. Es aquellas personas que tienes que conservar sí o sí, por Dios, guárdala en tu equipo, ¿no? Y por último, hay otro concepto que no sé si te suena, que es un concepto anglosajón que se llama flinch. No tiene una traducción realmente al español. Yo realmente estuve buscando también un sinónimo hace un tiempo, ¿no? Para saber cómo lo podíamos traducir, pero es complicado. Te voy a poner de acuerdo una situación y seguramente ahora sabrás lo que es el flinch. Imagínate, de acuerdo, que te levantas por la mañana y el día anterior habías escuchado un podcast, no sé, Tony Robbins, ¿de acuerdo? Quien sea, de Joe Graciosi, había escuchado ahí lo que sea y te dijo que sobre todo, si quieres ser millonario, si quieres triunfar en la vida, lo primero que tienes que hacer por las mañanas es una ducha fría. Pues bien, ahora te voy a poner este ejemplo. Imagínate, de acuerdo, que te decides, vas a por ello, es la ducha fría, es en invierno, en los países caribeños es verdad que ahí el invierno no está, pero a lo mejor tienes el aire acondicionado muy alto, podría ser un poco el ejemplo, ¿sí? Entonces, estás a punto de entrar en la ducha, pones el agua muy fría, entonces cuando estás a punto de entrar, la cara que pones, eso es el flinch. Esa predisposición al dolor que tú tienes porque sabes que te vas a mojar con agua fría y eso va a ser muy duro para ti, eso es el flinch. Es decir, esa cara de, estás a punto de tocar el agua o el agua te está a punto de tocar a ti, eso sería el flinch. Y eso nos pasa mucho a veces con las tareas. Es un efecto psicológico que se produce y fíjate que cuando estás a punto de hacer una cosa que no te gusta, haces la cara del flinch. Evidentemente es más inconsciente que no tanto de acuerdo con el agua. Es decir, con el agua fría evidentemente es mucho más notorio porque lo puedes ver, pero en el día a día, de acuerdo a las oficinas, también funciona. Más cosas. Ahora que ya sabemos estos 3 palabejos complejos, vamos un poquito más a desgranar qué significa procrastinación y sobre todo qué puedes hacer tú para ello. Así que ya lo sabes, 3 conceptos parecidos, acracia, pereza y flinch. Parecidos, que no iguales. ¿Que comparten algo con la procrastinación? Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Vamos allá. Procrastinar. Es una palabra que seguramente has escuchado, la etimología es muy sencilla. Básicamente, pro, es una palabra latina, ¿de acuerdo? Significaría adelante, ¿sí? Y cas significaría algo así como mañana. Evidentemente, procrastinar es un poco la ejecución del verbo, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que harías básicamente es que ya lo haré mañana, ya lo harás más adelante. Aquello que tenía que hacer, ya lo harás en otro momento. Simplemente el origen es esto. Pero bueno, más allá de esto, una vez hemos hablado de esta palabra, para mí los conceptos más interesantes son estos. Y es que procrastinar está ligado a algo negativo. Oye, es que te pasas todo el día procrastinando. Procrastinando para mí es un símbolo de alerta, es una forma de avisarte de algo, ni positivo ni negativo, simplemente un estímulo que te está pasando a ti. Entonces, cuando llevas mucho tiempo procrastinando, llevas 3 meses procrastinando en tu propia empresa, es decir, que tienes que hacer ciertos proyectos y no hay manera de hacerlos, fíjate que te está lanzando un mensaje.
que no estás cómodo en la empresa, que a lo mejor los proyectos no son lo que te apetecía hacer, que te dijeron que harías unos proyectos y resulta que hiciste otros, que no tienes el acompañamiento, que no tienes el apoyo por parte de otros colaboradores. Todos estos temas al final también es procrastinar. Entonces, hablamos de que procrastinar no es algo malo, simplemente es un indicador de algo. Entonces, cuando a alguien te cuesta mucho más es porque precisamente todavía a lo mejor no lo has digerido. También puede ser que ese día no tengas ganas y punto. Faltaría más, pero muchas veces, de acuerdo, siempre es un indicador. La mayoría de veces un indicador emocional, un indicador psicológico. No sé, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Te has encontrado alguna vez? A veces tiene que ver con ese miedo que sentimos, esas cosas que no le podemos compartir, como antes decía muy bien Nadia. Es decir, hay muchas cosas, de acuerdo, que hay que tener en cuenta en este sentido. Más cositas. Hemos dicho que no es algo malo. Entonces, ¿en qué momentos puede ser bueno? Porque, oye, ahora lo voy a decir, procrastinar puede ser bueno. Procrastinar puede ser bueno, claro que sí. No siempre es algo negativo, no siempre es algo de decir, oye, ¿por qué estoy procrastinando todo el día? También puede ser algo bueno. Entonces, ¿cuándo es bueno? Primero, cuando no tienes claro el resultado de lo que vas a hacer. Oye, mira, que lo he pensado bien y la verdad es que el resultado, pues no sé muy bien lo que va a parecer. Y esto es importante, de acuerdo, que lo tengas en cuenta. Si el resultado no es algo que te resuena o simplemente no entiendes muy bien cuál será el resultado de lo que estás haciendo, es normal que procrastines más, porque esa inseguridad hace que evidentemente pulses el freno. ¿Sí? Bloqueas el freno, te lo piensas y eso está bien. Lo digo porque eso también previene ciertas dosis de impulsividad. Esto es un clásico de la productividad, ¿eh? Parece ser que ser productivo es impulsivo, a lo bestia. Venga, vamos a hacer tareas, aquí hay muchas cosas que hacer, entonces si no tienes el resultado claro, fíjate que esto es una cosa buena, porque en este momento como mínimo lo pones en duda, así que también sería una consecuencia positiva. Otro tema de acuerdo que pasa muchas veces es no estás convencido de hacerlo. Oye, pues mira, no es algo realmente que pensaba hacer. De hecho, me he puesto un poquito, es decir, he puesto la patita en el agua y he visto que está muy fría, que esto no es de mi interés, que realmente no llama tanto la atención como yo pensaba. Claro que te puedes sugestionar para poder hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es interesante, de acuerdo con este sentido. A veces, procrastinar simplemente no se trata tanto de superarla. La procrastinación no es un tema de vencerla o mejorarla. Es verdad que el título tiene un poco de enjundia, ¿no? En este sentido, porque te he puesto vencer, porque al final es un poco lo que todos estamos buscando. Pero hay que decir, de acuerdo, que la procrastinación se gestiona, igual que el estrés, igual que la energía, al final se transforma, está ahí. Es decir, es una cosa que va a existir siempre. Nadie va a estar 100% motivado siempre, nadie va a hacer todos los proyectos siempre. Así que a veces, si no estás convencido de hacerlo, es una buena manera, de acuerdo, de hacerte una pequeña llamada, un pequeño indicador que te diga, oye, Miquel, pues a lo mejor hay que revisarlo. Y esto pasa mucho en proyectos en equipo, especialmente dentro de las empresas. Hay cosas que no las ves claras, hay cosas que tienes que darle otra vuelta. Entonces, creo que es importante, de acuerdo, que estés convencido de lo que vas a hacer. De la otra manera, lo que vas a hacer es tener muchas más dudas, por lo tanto, vas a hacer muchas más tareas en este sentido, ¿no? Entonces, dicho esto, de acuerdo, voy aquí a leer el mensaje de Elizabeth que nos dice, la procrastinación se combate con delegar, pasarlo a alguien que lo pueda hacer por ti mejor. Yo diría que no, porque aquí hay varios temas. Para mí hay un tema más estratégico, es decir, de saber identificar a cada persona qué es lo que le gusta, es decir, saber muy bien lo que le gusta, pero tampoco podemos pretender que todas las personas de la empresa hagan siempre lo que les gusta. Evidentemente, siempre hay tareas menores. Y eso lo digo sobre todo de cara incluso no solo de la empresa, sino también a nivel emprendedor. Hay gente que piensa que siendo emprendedor, automáticamente lo que va a hacer siempre es trabajar en lo que más le gusta. Pero aquí olvida que a lo mejor va a tener que hacer temas de contabilidad, o temas, por ejemplo, de gestión, de estructura. Entonces, es muy buen punto este que hace Elizabeth, porque al final creo que el tema de delegar, al final lo que delegaremos siempre son los marrones, ¿no? Delegar cosas que no nos gustan. Y sí que es verdad que puede haber otra persona que sí le guste, pero creo que realmente lo que procrastinación, para mí, el objetivo principal es, oye, aquí tenemos un indicador. Eso nos está diciendo que la productividad no es buena porque estos proyectos no interesan, porque a lo mejor no hemos pensado bien en esa persona, porque no hacemos un buen seguimiento y creo que nos da muchas pistas al respecto. Un poco mi humilde reflexión sobre este tema, ¿no? Entonces, delegar evidentemente en algunos casos sí, pero en general no tiene por qué. Porque a veces también es verdad que lo que hacemos es pasarle lo que no nos gusta a otras personas y eso termina siendo incluso pues, contraproducente en este sentido, ¿no? Entonces, muy buen punto este que trates, ¿no? Procrastinar también es bueno cuando, oye, no tienes energía mental. A veces nos forzamos a hacer cosas cuando ya no podemos más. Esto ya lo sabes, hemos hablado mucho al respecto cuando hablamos de energía mental. Hay momentos del día en los cuales estás al 100% y otros momentos del día en que estás mucho más cansado o cansada. Entonces, es interesante que cuando tienes energía mental te lo tomes con más calma y aquellas cosas que sean de mayor envergadura, de mayor complejidad mental, que le dediques un tiempo también a pensar, a reflexionar y sobre todo a descansar. Oye, que no pasa nada por descansar. De hecho, el descanso
es una manera de trabajar. A mí me gusta mucho esta frase, no recuerdo quién la dijo, pero sí que es verdad que el arte de trabajar, o el arte de descansar, perdón, es igual de importante que el arte de trabajar. Porque al final lo que pasa muchas veces es que estamos tan cansados que lo que hacemos es cometer más errores, estamos más tiempo en esa tarea y es buen momento, de acuerdo, de descansar y poder reconectar. O a lo mejor lo que tenemos que hacer son tareas menores de estas que básicamente no tienes que pensar. Más cositas, ¿de acuerdo? Te faltan recursos. Esto puede pasar también, a veces faltan cosas. Oye, te das cuenta que cuando vas a empezar te faltan recursos. Y eso al final desmoraliza un poco, ¿no? Es como que, pues no tengo ganas de hacerlo. Bueno, está bien. De hecho, fíjate que en este sentido la procrastinación es buena, porque a lo mejor si nos hubiéramos metido y nos faltaran los recursos, después estaríamos mendigando los recursos a otras personas y evidentemente esto pasa mucho. ¿Cuántas veces se han iniciado proyectos y después resulta que por lo que sea no tenemos dinero para contratar a un perfil de programación o una persona que sea gestor de equipos y resulta, de acuerdo, que después pues tenemos más problemas de lo que creíamos al principio? Así que fíjate que hay cosas buenas también de procrastinar. No todo es horrible, no todo es aquí anus horribilus, así que aquí tienes algunas de las soluciones porque procrastinar también es bueno. Pero, hombre, siempre no va a ser bueno. También tiene consecuencias negativas, porque procrastinar, evidentemente, también puede generar algún problema. Algunas de las cosas, de acuerdo, por lo cual procrastinar también puede ser malo. La primera, hay un tema de miedo y sobre todo es un miedo irracional, porque la mayoría de miedos son irracionales, es decir, son cosas que nos hemos construido nosotros mismos, tanto a ti como al equipo, y simplemente piensas que esto, por lo que sea, ¿de acuerdo? Pues no es para ti, o sabes que la consecuencia puede ser un problema, es que no sé si hacerlo así, porque a lo mejor vendrá mi supervisor y me dirá que esto es un desastre, y creo que en ese momento también hay que analizar, hay que pensar por qué está pasando esta procrastinación. Lo más seguro es que tenga que ver con esa seguridad personal y la seguridad psicológica del equipo. Seguridad personal se refiere a que soy incapaz, de acuerdo, de gestionar la incertidumbre, no sé muy bien lo que está pasando. Y la seguridad psicológica nos referimos a esa capacidad de poder expresar lo que tú sientes sin temor a las consecuencias, sin temor a ser perjudicado, sin temor a ser penalizado. Así que este sería un punto también importante a tener en cuenta con respecto al miedo. Lo otro, de acuerdo, y evidentemente ya estamos entrando en productividad, es porque como no te planificas habitualmente, el gran problema es que vas a salto de mata. Es decir, empiezas el día, empiezas la jornada laboral y aquí el gran problema que tenemos, como te lo puedes imaginar, pues bueno, venga, pues vamos a hacer esta cosita, esta la otra y terminas siempre contestando los 4 mensajes del email, que es un clásico, ¿de acuerdo? Después te vas al Teams a ver qué pasa, después vas a mirar un poco las actualizaciones varias y al final te plantas a las 12, a la 1 del mediodía, a la 1 de la tarde. Y claro, ¿cómo vas a tener ganas si ya estás destrozado, ya estás cansadísimo, ya no tienes ganas de nada? No sé si te ha pasado alguna vez esto, puedes comentármelo también en comentarios. Perfecto, más cosas, ¿de acuerdo? El último punto de cuándo procrastinar también puede ser malo es te desconcentras, ¿sí? Te desconcentras del todo. Y fíjate que eso puede ser realmente a nivel patológico incluso, muchísimos problemas en este sentido y más hoy en día, de acuerdo con todo el tema digital. Por eso siempre recomiendo, de acuerdo, que veas el vídeo que está en YouTube de dieta digital, porque te puede ayudar mucho a hacer un reset en tu vida digital y dejar de prestarle tanta atención al mundo online, que está bien, evidentemente nos da mucha información, pero también nos puede dar muchísima frustración. Así que ya lo sabes, dieta digital siempre. Antes de hacer una dieta incluso de cuerpo, ¿de acuerdo? Para adelgazar, antes dieta digital, porque es un gran quebradero de cabeza para muchas empresas y sobre todo para la salud mental de las personas, ¿de acuerdo? Así que ya lo has visto, 2 puntos de vista sobre cuándo procrastinar es bueno y cuándo procrastinar es malo. Pero me encantará saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Tiene sentido para ti? ¿Te hace sentido? Es decir, cuando estamos diciendo esto, ¿es algo que realmente dices, pues sí, me parece interesante? ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? ¿De acuerdo? Coméntamelo también en comentarios. Me encantará tanto en LinkedIn como en Facebook. Familia de todas partes, ¿de acuerdo? Gracias por estar aquí. Oye, que esto sigue. Estamos en el primer punto, que todavía no hemos terminado, así que vamos allá, ¿de acuerdo? Con más patas. La segunda parte, ¿de acuerdo? Es neurociencia y procrastinación. Así que vamos a hablar de este tema que seguro que te va a gustar mucho. Pero hasta ahora, ¿cómo lo ves? Comenta tus comentarios. ¿Con qué te quedas? Déjame tu mensaje. Me quedo con esto. Me ha gustado esto. Esto no me ha gustado, Miquel. La verdad es que aquí creo que se podría explicar de otra manera. Pues sí, lo que tú quieras. Al final esto es abierto. Me encanta saber cuáles son tus mensajes. Así que hablamos de neurociencia y procrastinación. Como siempre, esto es un diálogo abierto para que podamos hablar todos. Así que por mi parte, contento de poder hacerlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Procrastinación. Es un tema que nos apasiona a todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Estupendo. Ahí está. Genial. Jess nos dice, por ejemplo, me sirve muchísimo ver la parte de procrastinar, porque tiendo a culparme mucho por ello, la parte positiva. Genial, Jess, me encanta que realmente veas como otra perspectiva de la procrastinación, porque creo que a veces la tenemos demasiado demonizada, como si fuera el mal, como si fuera el abogado del mal,
Y creo que procrastinar al final no es algo malo por sí mismo. Es decir, fíjate que todo tiene que ver con estas propias expectativas. Muchas veces son cosas que nos hemos inventado nosotros sobre cómo deberían ser las cosas. Así que lo agradezco muchísimo que hayas comentado esto. Creo que es muy importante, Jess, porque al final creo que también iluminas a otras personas que a lo mejor siempre sienten que procrastinar es porque, coño, tienen un problema, ¿no? Un problema serio y realmente no es así, ¿no? Así que perfecto. Muy bien. Vamos allá, de acuerdo con neurociencia de procrastinación. Siguiente punto. Oye, ¿y por qué procrastinamos? ¿Cuál es la razón fisiológica, neurológica, psicológica por la cual procrastinamos? Bueno, muchísimas razones, ¿de acuerdo? He elaborado aquí una lista con las más potentes de todas, que tienen mucho que ver también con las que decíamos antes. Así que, ¿por qué procrastinas? ¿Por qué pospones las cosas importantes para otro momento, para mañana, para la semana que viene, para el año que viene? ¿Por qué? La primera, de acuerdo, tiene que ver por amor. Y fíjate que hablamos de amor no para otras personas siempre, sino amor propio. Y es que si yo considero que lo que estoy haciendo es menor o no me siento valorado por otras personas, seguramente tenderé a vincularme menos, es decir, a inmiscuirme menos en las tareas que tengo que hacer. Voy a vehicularlas menos porque realmente al final el amor es una de las partes principales por las cuales se mueve la procrastinación. Fíjate que esta sería la razón número uno para mí, indiscutiblemente. Es verdad que lo otro podría ser productividad y fíjate que me dedico a esto. Al final yo voy a las empresas también a enseñarles productividad y manejo del tiempo, que es nuestro tema principal, pero hay que añadirle siempre ese toque humano. Por eso la neurociencia aplicada, para mí este es el punto esencial. La productividad al final muchas veces termina siendo algo frío, por eso estas partes personales tienen que estar sí o sí cuando hablamos de productividad personal. Fíjate que el amor al final es lo que hace que mueve el mundo, ¿sí? Seguramente mueve montañas, mueve fe, no lo sé, pero es muy importante, de acuerdo, entender que muchas veces procrastinamos por esa carencia de amor, porque nos falta esa parte del amor. Así que es una de las razones por las cuales procrastinamos. La segunda, evidentemente, al final, miedo de cosas irracionales. Antes poníamos muchos ejemplos. Miedo a la respuesta del jefe, miedo a la respuesta de otros colaboradores si soy freelancer o soy simplemente una persona que colabora con más personas. Eso también tiene que ver con este punto, ¿no? Entonces, creo que procrastinar por miedo, por amor, es una de las cosas más básicas que hacemos todos. Y está bien que sea así, pero fíjate que esto nos lanza unos mensajes. Estos fantasmas que tenemos, ¿de acuerdo? Y me sirve la ilustración. Estos fantasmas que tenemos alrededor es la manera ideal de poderlo gestionar, porque nos están lanzando muchísimas indicaciones. Nos dicen, oye Miguel, aquí hay un problema, tenemos que solucionarlo. Y a veces no tiene tanto que ver con la tarea, sino con nosotros mismos. Esto es un poco con los hijos y hijas, ¿no? Cuando tienes hijos, al final, fíjate que ellos son un reflejo de muchas de tus cosas, de aquellas cosas que tienes ahí olvidadas en el baúl de la infancia, que nunca llegaste a tratar, que nunca llegaste a gestionar. Así que por eso es tan importante, de acuerdo, esos indicadores que nos permiten saber por qué procrastinas habitualmente. Otro punto de acuerdo es la capacidad que tienes del presente. Y hace muy poco de acuerdo hablábamos del presente especioso, que fue desarrollado por William James, que son aquellos 4 o 5 segundos que tú puedes estar atento a lo que están haciendo, ¿no? Entonces, es muy interesante todo este punto porque ya sabes que al final las personas que son capaces de estar ahora mismo es más difícil que puedan procrastinar. También es verdad, de acuerdo, que yo siempre recomiendo que todas las tareas que tú hagas, si ves que te cuestan un poquito más, podrías hacer eso de 4 o 5 minutos y después volver a la tarea. Hacerte una especie de engaño, una trampa mental para poder hacerlo. Es decir, 4 o 5 minutos con la tarea, 1 minuto, 2 minutos. También recomiendo que cuando estés empezando con la tarea te pongas esa música alta, de acuerdo, en ese momento y después dejes que realmente la inercia te lleve a hacer la tarea. Esto funciona muy bien, es un truco muy sencillo, pero por supuesto funciona, ¿no? De hecho, aquí Enrique nos dice, oye, y hay gente que procrastina ya directamente, antes, ¿no? Seguramente. Sí, es que totalmente de acuerdo. Hay gente que ya es un tema mental. De hecho, también tiene mucho que ver con los hábitos, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a procrastinar, pues al final ya terminamos haciéndolo prácticamente cada día, porque además nos sentimos bien y además yo creo que también hay un factor culpa. Antes lo decía muy bien Jess, ¿no? Y es que si la culpa alimenta la culpa, oye, si yo ya hoy me sentí mal por esto, pues mañana me costará un poquito más porque me siento mal y hoy no lo veo claro. Y el problema es cuando llevas varias veces, que eso al final se termina acumulando en este sentido, ¿no? Entonces, muy buena pregunta la que nos hace Enrique también, ¿no? Otro punto, ¿por qué procrastinamos? Por ausencia de autocontrol. Es decir, cuando vemos algo que nos interesa, una noticia, un podcast, un vídeo, lo primero que hacemos es consultarlo, independientemente de la tarea que estábamos haciendo. Entonces, el autocontrol o esa capacidad de autocontrol es prácticamente un asset, ¿no? Es algo brillante que tenemos que desarrollar sí o sí, porque si no, de la otra manera, de acuerdo, al final lo que haremos es siempre consultar redes sociales, lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer. Hay demasiados, ya lo sabes, al final demasiados estímulos que nos van a hacer que vayamos aquí, que vayamos allá. El tema del autocontrol es básico, al final es una cosa que tenemos que invertir sí o sí. Así que ya lo saben, formadores, capacitadores de autocontrol, realmente ahora mismo seguramente sea el mejor momento para poder formarse en eso. Así que adelante. Ejecución.
Ejecución tiene que ver básicamente es que no sabemos cómo ejecutar las cosas. Si los proyectos son demasiado grandes, si las tareas a lo mejor les faltan recursos, si ponemos tareas que requieren tareas previas y entonces nos bloqueamos al hacerlas. Y esto nos pasa mucho en los proyectos. A veces, por ejemplo, resulta que yo tengo que hacer o llamar a una persona, a un cliente, para decirle tal cosa y resulta, de acuerdo, que me faltaban dos cosas antes importantes. Primero, la presentación para mostrar el producto que quería mostrarle, por ejemplo, y en segundo lugar, me faltaba la aprobación por parte de finanzas de este presupuesto para poder lanzar una campaña digital, una campaña de Facebook Ads. Entonces, todo esto es importante que también esté especificado y que todo el mundo tenga acceso a estos documentos. El gran problema con la gestión de proyectos es que cada uno hace sus propios proyectos y le da igual el tipo de tareas que tengan que hacer el resto. Y eso al final es un cuello de botella para ti y para el resto de los miembros. Sobre todo para la persona que gestiona proyectos, que al final termina siendo un auténtico, pues eso, desastre y coladero de cosas, ¿no? Y por último, de acuerdo, el caos. Y fíjate que el caos al final tiene mucho que ver con esta desorden, ¿no? Desorden y desorganización, que son dos cosas distintas. Orden, para la gente que, de acuerdo, que lo comentamos hace poco, orden significa la clasificación más bien por alfabeto, ¿no? De acuerdo, que puede ser, por ejemplo, de A a la Z, otra cosa podría ser clasificación por colores, por números, es decir, orden es esto. Organización significa un sistema que tiene sentido para ti, un sistema que tiene sentido para ti. Y esto podría ser una metodología de productividad, una metodología de trabajo o simplemente, de acuerdo, algo que te recuerde qué es lo que tienes que hacer en cada momento del día sin ser demasiado, ¿no? Sin ser demasiado radical en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, las razones por las que procrastinamos son muy sencillas. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en los siguientes puntos, ¿no? Dos factores decisivos que quería comentar contigo, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con neurociencia y la procrastinación. El primero, el nivel de preocupación que tú tienes. Y esto antes, justamente Enrique lo decía muy bien, ¿no? Y es que muchas veces la preocupación va previa a la procrastinación. Cuando ya se ha producido la procrastinación es porque había un nivel de preocupación mucho más alto. Las personas que están siempre preocupadas o que tienen un alto nivel de flujo de pensamientos totalmente en bucle y que siempre se van repitiendo, esas personas tenderán más a procrastinar. ¿Sí? Y la segunda cosa, ya te lo puedes imaginar, tiene que ver con nivel de perfeccionismo. Las personas que perfeccionan más o intentan siempre tenerlo todo niquelado, perfecto, seguramente, de acuerdo, tendrán muchas más probabilidades de procrastinar. Esos dos puntos son indispensables y seguramente te has encontrado. No sé si aquí hay alguna persona que siempre esté preocupada o alguna persona perfeccionista, ¿de acuerdo? Yo en mi caso tengo que reconocerte que era una persona súper perfeccionista. Dejé de serlo. Todavía un poquito, hay que conocerlo, un poquito, siempre uno tiene sus tocs, sus manías, se terminan reproduciendo sí o sí, pues la verdad es que el cambio ha sido brutal y vivo mucho más tranquilo en este sentido, ¿no? Mejor hecho que perfecto, como decía alguien, no recuerdo ahora mismo si era Mark Zuckerberg, cualquiera, mejor hecho que perfecto, siempre. Pero fíjate que en estos dos sentidos, en el nivel de la preocupación y en el nivel de perfeccionismo, hay varias cosas que quería comentar contigo, ¿no? Cuando empiezas el día es como empiezas el resto de tu vida. Como empiezas el día es como empiezas el resto de tu vida, porque estos pequeños hábitos que decíamos antes, esta preocupación y este perfeccionismo, te van a marcar el día sí o sí. Entonces, algunas cosas básicas. Es un cuestionario de preocupación, ¿de acuerdo? Que es muy interesante, en este caso está en inglés, creo que tiene una versión española, ¿de acuerdo? Pero no recuerdo muy bien, y que básicamente es, oye, me preocupo cuando, entonces está bien, porque al final es una escala Likert de estas, ¿no? De las típicas de 0 a 5, de 1 a 5, entonces fíjate que sería, me preocupo cuando, y aquí tienes varios ejemplos, ¿no? Que nunca conseguiré mis ambiciones personales, ¿no? Que nunca mantendré, pues, mi sobrecarga laboral al día, que nunca seré capaz, ¿de acuerdo?, de permitirme ciertas cosas, de que me siento inseguro, de que no puedo pagar las facturas, de que dejo mi trabajo no finalizado. Este evidentemente es general, me siento no atractivo. Fíjate que también está pensado para que sea negativo, positivo, ya lo sabes, son típicas cosas de los test, ¿de acuerdo? Entonces creo que es interesante porque al final lo que podemos ver, evidentemente hay que ser honesto con estos test, si no, no funcionan, podemos engañarte, ¿no? Aquí podemos hacer psicotrampas, las que quieras. Pero realmente está muy bien porque nos permite ver un poquito también cuál es el nivel de preocupación en base a unos ítems muy sencillos, ¿no? Entonces, fíjate que al final lo que buscamos es, oye, ¿qué nivel de preocupación tienes? Si estás preocupado en todo, aquí tenemos un problema serio. Entonces, ya ves, son 10 preguntas muy sencillas, simplemente para recordarte de acuerdo a la importancia de no estar tan preocupado por cosas que ni siquiera existen, son cosas que te has inventado. Esto ya lo sabes seguramente, ¿no? Entonces, vamos allá. Además de esto, aquí te presento, de acuerdo, y hay muchos más ítems, un cuestionario de perfeccionismo para saber realmente si estás muy de acuerdo o poco de acuerdo en las diferentes afirmaciones que tiene este cuestionario. Por ejemplo, aquí me decían algo relacionado con los padres, que seguramente sea una de las fuentes de perfeccionismo más grande. Tu papá y tu mamá seguramente son las fuentes de perfeccionismo más grande que tienes en toda tu vida. De hecho, aquí la primera pregunta ya habla de eso, ¿no? Mis padres, de acuerdo,
vamos a decir, me establecieron unos estándares muy altos para mí, ¿no? Y aquí puedes básicamente tener, pues estoy totalmente en contra o al revés, totalmente a favor, ¿no? Entonces, del 1 al 5 se podría votar en este sentido, ¿no? La organización es algo súper importante para mí. Ahora, la pregunta es, ¿en qué grado de enfermización estás? ¿Todavía estás bien o estás en el otro lado del eje, ¿de acuerdo? En el cual ya totalmente enfermo, perdido, tienes una organización casi como mantra y si no estás organizado, ahí tienes un problema. Hoy tengo que reconocer algo también y es que como profesional de la productividad personal, organización y todo este tema, oye, aquí tenemos un punto friki, seguramente muy enfermizo en algunos sentidos, pero cada uno tendrá sus cosas, claro que sí. Más cosas, ¿de acuerdo? Como niño, ¿sí? Me penalizaban, ¿de acuerdo?, para hacer cosas menos que perfectas, ¿no? Fíjate que al final son preguntas muy estándar, pero es útil para ver también, y si eres honesto contigo mismo, será muy útil, ¿de acuerdo?, para ver realmente cuál es el problema real. Y aquí puedes entrar en una espiral que no tiene fin, porque fíjate que si entras en tus padres, si entras en la conexión que tú tienes con ellos, cómo te sientes tú, aquí podemos llegar realmente a cosas totalmente inhóspitas, cosas que realmente nunca te habías planteado hasta la fecha. Así que ya lo ves, este es la escala multidimensional de perfeccionismo de Frost, ¿de acuerdo? Como puedes ver, que fue creada por Hewitt y por Flett, y la anterior, ¿de acuerdo?, que se llama The Worry Domains Questionnaire Short Form, ¿de acuerdo?, creada por Stover y Ann Jorman, ¿sí? Simplemente para que veas también que existen estas posibles soluciones. Entonces, fíjate que aquí hay dos cosas, ¿de acuerdo?, que es el problema de la autoimposición. Un truco que quería darte es que, oye, deja de ponerte deadlines subjetivas. Al final, hay muy pocas cosas que tengan deadline, muy pocas cosas de verdad. Los proyectos en general, pero la mayoría de tareas no tienen. Entonces, deja de ponerte cosas arrastrando tareas cada día, de acuerdo, en tu agenda, porque al final lo que pasa es que terminas y empiezas las semanas con déficit de tiempo, porque no hay tiempo, porque ya tienes millones de cosas por hacer. No sé si alguien en comentarios puede decir, oye, yo confieso, yo voy arrastrando tareas de semana tras semana, porque es una cosa que nos pasa a todos mucho. Entonces, yo te recomiendo que no pongas deadlines subjetivas. Al final, si haces unas buenas revisiones y sobre todo sigues un sistema, una metodología de productividad, la que sea, aunque sea muy sencilla, lo que tendrías que hacer, de acuerdo, es revisar eso de forma diaria y semanal para poder tener toda esa información. Deja ya de ponerte fechas, deja ya de inundar tu Outlook o tu Google Calendar repleto de cosas que al final no te aportan ningún tipo de valor. Y lo último, el consentimiento de otras personas, ¿sí? ¿Qué significa el consentimiento de otras personas? Pues bien, muchas de las cosas que hacemos por procrastinación tienen que ver por eso, porque al final hemos consentido actitudes de otras personas. Oye, no te estoy culpando con eso, no te estoy criticando con eso, pero sí que es verdad que igual que tú cuando contestas un mensaje súper urgente en 2 minutos estás generando una especie de relación entre eso, entre la urgencia y la contestación, lo mismo pasa de acuerdo con las tareas que vas procrastinando. Si tú procrastinas siempre, tienes que hablar con aquellas personas que te dan las tareas, intentar reformularlas de alguna manera, tienes que hacerlas apetecibles para ti. Y si no fuera el caso, evidentemente, a lo mejor no estás en el sitio indicado. No, necesito el dinero, vale, puedes necesitar el dinero durante un tiempo, pero evidentemente si llevas 20 años haciendo esto, será más complicado poder conseguirlo. ¿Cómo lo ves todo esto? De las objetivas no y negocia el consentimiento de otras personas. Sé que no es fácil, estoy totalmente de acuerdo contigo que al final el consentimiento de otras personas implica conflicto, pero el conflicto, como siempre, no es malo, es constructivo si se hace bien y manejar el conflicto al final, no eres de héroes, pero es una cosa realmente que te mejora la vida muchos enteros, vamos a dejarlo así. Más cosas, ¿de acuerdo? No sé si sabías, de acuerdo, que existe un cuestionario de la procrastinación. Este es el más conocido de todo, que se llama IPS, ¿de acuerdo? Irrational Procrastination Scale, que básicamente es un poco la escala de la procrastinación irracional. Y como puedes ver aquí, de acuerdo, son preguntas muy sencillas, tiene más preguntas, pero es interesante porque te dice, oye, yo pues suelo posponer las tareas mucho más allá de lo que es razonable. Perfecto, pues de 1 al 5 cuando estás de acuerdo, ¿no? Pues esto no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, hago todo lo que creo que necesita ser hecho. Pues esto, procrastinar, ¿no? Muchas veces me culpabilizo o me arrepiento de no haberlas hecho las tareas antes. Entonces, es un tema interesante también. Estos cuestionarios al final que están en internet, que los puedes encontrar, son útiles un poco para hacer una radiografía personal y saber cuál es tu nivel de procrastinación. Este es uno de los test también que puedes encontrar. Además, yo conozco varias personas que han trabajado mucho en esto y la verdad es que los admiro mucho porque creo que el tema de la procrastinación está muy trabajado, pero todavía queda mucho por hacer en este sentido. Hay muchas cosas todavía que tenemos grandes interrogantes y que seguramente en los próximos meses tendremos que responder, ¿no? Aquí Jorge nos dice, yo procrastino por razones externas o procrastino justificándome las razones externas. Muy bueno este punto, ¿eh? Ahí has tocado la tecla, ¿eh? Seguramente muchas veces hay más justificándome en razones externas
que no tanto por razones externas. Oye, es verdad que a veces hay cosas que no salen por parte de otra persona y eso te perjudica directamente. Ahí totalmente de acuerdo. Pero muchas veces estoy de acuerdo con Jorge que es más la segunda parte y es, vale, ya que pasa esto, pues me voy a escudar y me voy a excusar con esto y no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en este sentido, ¿no? Me gusta mucho. De hecho, Elizabeth aquí nos dice algo, dice, típico no revisar los documentos días y días y necesitas el ok de la otra persona. Sí, fíjate que por esta manera, y es muy importante establecer protocolos, que qué pasa cuando alguien no contesta o durante un tiempo, cómo hacer el seguimiento. Yo siempre digo de acuerdo que hay que hacer seguimiento de forma proporcionalmente al incumplimiento. Las personas que incumplen más son aquellas que reciben más seguimiento, las que incumplen menos son aquellas que tienen menos seguimiento. Seguimiento me refiero a decir, oye, ¿cómo va esta tarea? ¿Puedo ayudarte en algo? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con lo que dice Elizabeth. De hecho, es muy buen punto también, ¿no? Y José Luis nos dice algo interesante. El problema es que nos ponemos deadlines que no cumplimos. Exacto. Nos ponemos deadlines subjetivos porque creemos que así vamos a ir avanzando cuando lo que hacemos realmente es crearnos frustración. Y de hecho hay un problema con eso y es que cuando te pones una deadline en tu calendario es como que ya la marcaste ahí directamente y te cuesta mucho echar esa tarea fuera. Entonces lo que vas haciendo es arrastrándola semana tras semana. Seguramente, José Luis, con esto a todos nos ha pasado, a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Creo que es importante tener en cuenta. Que si ya lo sabes, de acuerdo, cuestionario, IPS, Irrational Procrastination Scale, que básicamente es la escala o el cuestionario de la procrastinación irracional, porque en general, de acuerdo, la procrastinación tiene muchas cosas irracionales y otras puramente biológicas. Entonces es interesante tener este punto de vista y este equilibrio. Venga, que nos llegamos al final, ¿de acuerdo? Reflexiones. Tres reflexiones importantes, de acuerdo, que me gustaría compartir contigo. La primera, de acuerdo, acciones prácticas. Creo que son tres. Hay más reflexiones prácticas que quería convertirte. La primera, si tú eres un responsable o tienes cierta capacidad de diseñar tus tareas, es importante que pienses en tareas, de acuerdo, que eviten ser procrastinadas. Y eso, evidentemente, tiene muchísimo trabajo detrás. De hecho, nosotros cuando hacemos consultoría para que las empresas tengan un modelo de trabajo que sea productivo y que la gente esté contenta con ellas y sobre todo que se sientan propias, aquí hay mucho trabajo por hacer, porque a veces hay que restituir las tareas, hay que ponerles un toque de creatividad, un poco de novedad, cómo saber si las tareas son nuevas o no son nuevas, si son viejas o son viejas, si son cosas estimulantes o no. No es nada fácil, ¿de acuerdo? Porque no solo es preguntar a la persona, sino también hacer un diseño de tareas. Así que es uno de los puntos fundamentales como líder que tienes que implementar sí o sí para que las cosas no se procrastinen de forma eterna. Después también es verdad que una cosa que hay que hacer es crear cada día, ¿sí? Si la gente está acostumbrada a crear cositas, aunque sean muy pequeñas cada día, ese nivel de procrastinación baja. Así que si cada día cada uno publica una frase, un post, algunas cosas sencillas o simplemente publica algo para compartir con el resto del equipo, eso hace que la gente esté más acostumbrada a crear. Cuando alguien tiene que crear después de haber estado sin hacer nada o menos creación durante un mes, evidentemente es mucho más complicado poder hacerlo. Otro punto de acuerdo tiene que ver con ese palabrado de acuerdo que me encanta, que es de Albert Bandura, que es la autoeficacia. O mejor dicho, la capacidad que tú tienes de acuerdo de hacer una tarea, que es una creencia personal. Entonces, hay que trabajar mucho esa parte. Fíjate que esa parte al final se combina de tres cosas. La primera es motivación, la segunda es productividad personal, ¿de acuerdo? Y la tercera tiene que ver, y eso sí, en autoestima, autocontrol y todo lo que tiene que ver, ¿de acuerdo?, con inteligencia emocional. Más cositas, más acciones prácticas. Oye, las tareas evitativas. Esto es el mejor indicador de tu empresa para saber si las cosas funcionan o no. Si ves que la gente siempre evita ciertas cosas, que ves que hay problemas con ciertas tareas, mira cuáles son aquellas tareas evitativas por parte de la gente, por parte tuya, si tú trabajas como freelance. Mira cuáles son aquellas tareas evitativas que al final hace que siempre se demoren. Esto te va a dar un indicador de cómo diseñar las tareas para que sean más atractivas, para delegarlas mejor, para dejar de hacerlas o simplemente para transformarlas. Es un punto de inflexión y esa información es oro. Al final tenemos que conocer ese punto porque creo que es básico. Lo otro, de acuerdo, tiene que ver con relaciones personales, ¿sí? ¿De acuerdo? La gente que tiene problemas con sus relaciones personales, con su familia, con la gente del trabajo, tenderá a procrastinar más. Porque primero tiene que resolver sus cosas mentales, su diálogo mental que tiene, su diálogo interior. Y una vez lo tengamos, evidentemente será mucho más fácil. Así que también influyen mucho las relaciones personales a la hora de procrastinar. Si tú estás bien en casa, si tú estás bien en el trabajo, no procrastinarás tanto porque al final querrás ayudar a otras personas. Si estás enfadado, enojado con otras personas o simplemente no te sientes cómodo, ahí tendrás más problemas para poder terminar algunas de las tareas. Y por último, de acuerdo, un concepto también muy neurocientífico que es la fuerza de voluntad, que ya lo sabes que es una mezcla entre glucosa, autonomía y autocontrol.
todo mezclado, ¿de acuerdo? Cada uno con diferentes proporciones, pero es un punto importantísimo a tener en cuenta. Oye, la fuerza de voluntad al final es lo que hace que la gente mueva montañas y que tenga ganas de hacer cosas. Si esa fuerza de voluntad está mermada, ahí tenemos un problema serio y hay que trabajar altamente en ella. ¡Ey! Que sepas que vamos a hacer también una live, ¿de acuerdo? Sobre esto, fuerza de voluntad. Y la verdad es que tengo unos estudios fantásticos que voy a mostrarte que vas a flipar, de verdad, porque la verdad es que hay cosas chulísimas con esto. Ya sabes que me encanta lo que hablo, por eso a veces me flipo un poco y por eso quiero compartirlo contigo. Oye, de todo esto que estás viendo, ¿de acuerdo? De todos estos puntos, sí, ya estamos llegando al final, pero me encantará saber con qué te quedas de todo lo que has visto hoy. Oye, pues mira, Miquel, todo esto ya lo sabía, a mí no me has enseñado nada, perfecto, no pasa nada, claro que sí. Pues entonces me gustaría, si fuera el caso, que me digas sobre qué te gustaría que habláramos para que tú también aprendieras o para que tú también pudieras compartir o sentirte cómodo. Y al revés, si has aprendido alguna cosa, algún punto importante para ti, coméntamelo. ¿Qué te parece? ¿Alguna cosa que quieres compartir conmigo? Adelante, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Estupendo. Dicho esto, ¿de acuerdo? Quería otra vez compartir contigo, y para mí es importante también compartir contigo el canal de YouTube, porque ahí publicaremos esta presentación para que la tengas también y publicaremos también todas las 100 conferencias que hay publicadas ya, así que lo dejaremos aquí perfecto, lo tienes ahí en LinkedIn, ¿de acuerdo? Y también te lo voy a publicar directamente en Facebook. Genial. Muy bien. De hecho, aquí Jess os decía también, el tema del perfeccionismo es miedo puro. Yo soy perfeccionista y he encontrado que lo uso para evitar el llamado síndrome del impostor. Oye, buenísimo. Gracias por la honestidad y por compartirlo. Me encanta realmente esta honestidad porque al final es lo que nos ayuda a mejorar. Si no somos honestos con nosotros mismos, difícilmente vamos a mejorar. Tienes el canal de YouTube, me encantará que te unieras, ¿de acuerdo? Para todas estas conferencias y obviamente ya sabes que me puedes enviar un mensaje privado cuando tú quieras, porque al final queremos compartir más temas sobre este, qué te pareció interesante, coméntamelo y oye, déjame en el chat si te pareció algo interesante, déjamelo, al menos para saber qué es lo que te interesa y qué te gustaría saber. Por mi parte, mil gracias de verdad por compartir este espacio. Yo me voy a despedir, ¿de acuerdo? Pero ya sabes que siempre mantendremos en contacto. Déjame una línea, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa. Oye, te mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo live. Esto en breve, ya sabes, el próximo live en breve, en nada. Volvemos otra vez con el próximo live. Cuídate. Hasta pronto. Chao, chao.